Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria y público en general a una nueva sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. ¡Mucho éxito! Yo soy Leslie Mendívil. En esta sesión nos acompaña la maestra Cindy Romero. Bienvenida, maestra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leslie. Me da mucho gusto participar en esta ocasión. Antes de comenzar, es importante recomendar que sigamos las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y evitar lugares muy concurridos. Tiene mucha razón, maestra. Además, si les es posible, permanezcan en casa. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Muy bien dicho. En esta ocasión hablaremos sobre el arco iris. Analizaremos qué pasa con la luz para que se forme, qué condiciones deben existir para que la podamos observar y otros datos interesantes sobre su naturaleza. La maestra Cindy nos ayudará a reflexionar y conocer qué son los arcoíris, cómo se generan y por qué tienen esa peculiar forma de arco. Antes de empezar, les recomendamos tener listo su material de trabajo. Tengan a la mano lápiz o bolígrafo y su cuaderno. Si lo necesitan, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Esto les servirá para anotar las ideas principales que identifiquen o las preguntas y reflexiones que les surjan a partir de lo que observaremos durante la sesión. También pueden consultar su libro de texto y otras fuentes de información confiable para resolver sus dudas o investigar más sobre el tema. Si ya tenemos todo listo, es momento de comenzar. Me parece perfecto. Seguramente han observado que después de la lluvia y cuando el sol se asoma entre las nubes, a veces se forma un espectacular arco de colores que parece infinito, el cual conocemos como arco iris. Sí, lo he podido ver algunas veces. Sin duda, es un fenómeno muy atractivo porque ocupa gran parte del cielo. En sesiones anteriores hemos platicado un poco acerca de cómo se forma, pero pienso que aún hay cosas que no han quedado claras. Por ejemplo, ¿por qué tiene esa forma? Esa es una muy buena pregunta. Para retomar los principios físicos que permiten que tengamos arco iris, veamos el siguiente material audiovisual. Vamos, maestra. Veamos la siguiente experiencia. Colocamos dos espejos de buen tamaño en paredes opuestas. De preferencia, tenemos que realizar este ejercicio en un espacio pequeño como un pasillo o algo similar para que la distancia entre los espejos sea corta. Ahora sí, colócate en medio de ambos y observa. ¿Qué ves en ellos? Ahora veamos este mismo efecto construyendo un periscopio. Para ello necesitamos este material. Cortamos dos agujeros del mismo tamaño en la parte superior e inferior de cada lado. Dibujamos dos cuadrados a ambos lados de cada agujero. Cada cuadrado se divide con líneas diagonales para poder introducir los espejos en un ángulo de 45 grados. Los lados reflejantes de ambos espejos deben estar uno frente a otro. Ahora observemos. ¿Qué ves? El periscopio nos permite observar por encima de un obstáculo. La imagen que se proyecta en cada espejo es una imagen virtual. Construye tu propio periscopio, juega y aprende.
Con los diferentes tipos de espejos, se produce el fenómeno de reflexión cuando un rayo luminoso choca con su superficie, proyectando una imagen virtual, simétrica y derecha cuando el espejo es plano, o invertida y reducida cuando es cóncavo o convexo. Observemos lo siguiente para apreciar otro comportamiento de la luz. ¿Qué hace que los objetos en los vasos se vean cortados? Con la experiencia de los vasos podemos apreciar el fenómeno de refracción. En este, la luz que incide sobre un medio cambia de dirección al pasar a otro. En este experimento vemos cómo se desvía el rayo de luz al pasar del aire al agua, ambos con densidades diferentes. Finalmente, cuando se hace pasar un haz de luz por una pequeña ranura de una superficie, la luz se proyecta en una pantalla en varias líneas. A este fenómeno se le llama difracción. Los fenómenos de reflexión, refracción y difracción podemos observarlos a nuestro alrededor. La reflexión en espejos utilizados para la construcción de un gran número de dispositivos, como los telescopios, los periscopios y los caleidoscopios. La refracción en la construcción de lentes para microscopios, cámaras fotográficas y de video, entre muchos más. Este fenómeno explica también los espejismos que se forman en las carreteras o la distorsión de la imagen del sol en el horizonte. ¿Qué te pareció? Video Está muy padre, ¿no? interesante, Claro. sí. Con este video pude recordar algunas cosas que hemos visto en sesiones anteriores. La primera es que la luz blanca está compuesta por varios colores y que cuando pasa a través de un prisma se separan, por lo que podemos verlos. Muy bien, Leslie. ¿Por qué ocurre esta separación de la luz blanca? Es debido a la refracción. Cuando el medio de propagación de la luz cambia, también lo hace su velocidad y eso provoca que se desvíe de su trayectoria. Cada color se desvía con un ángulo diferente, el cual depende de su frecuencia o longitud de onda. Así es, la frecuencia y la longitud de onda son valores que están estrechamente ligados. Por un lado, la longitud de onda nos indica cuánta distancia recorre la onda en un ciclo, mientras que la frecuencia nos dice el número de ciclos completos por segundo. Entonces, como todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad en el vacío, si la longitud de onda es mayor, se recorre más distancia para completar un ciclo. Eso nos dará una onda con pocos ciclos completos por segundo, mientras que una longitud de onda menor se traduce en una frecuencia mayor, ya que se recorre menos distancia para cada oscilación completa. La frecuencia y la longitud de onda son magnitudes que caracterizan a cada onda electromagnética y en este caso son propias de cada color. Cada color que conforma a la luz blanca posee su propia longitud de onda y frecuencia. Por ejemplo, los rojos tienen una longitud de onda comprendida entre los 620 y los 750 nanómetros, mientras que los verdes están entre los 495 y los 570 nanómetros. Muy bien, maestra. Entonces, la refracción nos ayuda a explicar por qué se forman los colores del arco iris a partir de la luz blanca que proviene del sol. Pero siento que aún hay varias cosas por analizar. Sabemos que este efecto lo logran las gotas de agua que están suspendidas en la atmósfera después de una lluvia y durante una llovizna. Pero la verdad es que no siempre que llueve y sale el sol se forma un arco iris. ¿Se deben cumplir otras condiciones para que se pueda observar? Esa es una pregunta muy interesante. Antes de entrar de lleno a la respuesta,
Veamos el siguiente material audiovisual para observar cómo se lleva a cabo la dispersión de la luz por las gotas de agua. La formación del arco iris se debe a la dispersión de la luz solar. Esto es porque las gotas esféricas de agua funcionan como prismas. Un rayo de luz solar entra en la superficie de cada gota, se refracta y se separa en los diferentes colores que la componen. Cada rayo de luz de diferente color lo hace con un ángulo diferente. Los rayos chocan con la superficie interna de la gota y se reflejan. Al salir de la gota nuevamente se refractan. Todas las gotas reflejan todos los colores. Sin embargo, cada color llega a nuestros ojos desde diferentes regiones del grupo de gotas de la lluvia. Por ello, en la parte superior del arco iris vemos el rojo, seguido del naranja, el amarillo, el verde, el índigo y por último el violeta. Al ver este video, noté una cosa que me llamó la atención. Cuando el haz de luz que provenía del sol incidió sobre la gota de agua, rebotó dentro de ella antes de salir. Yo pensaba que la luz del sol solamente atravesaba las gotas de agua y pasaba lo mismo que con los prismas. Se separaban en sus colores constituyentes y por eso las podíamos ver. Siempre que una onda electromagnética incide sobre la superficie de un cuerpo o sustancia, una parte de ella será reflejada, otra refractada y una absorbida, dependiendo de las interacciones de la luz con el objeto en cuestión. Variará la proporción de luz que sea reflejada, transmitida o absorbida. Para que se forme el arco iris deben coincidir varias cosas a la vez. Es por eso que no siempre que llueve y sale el sol se puede apreciar. Eso es verdad, maestra. Ahora que lo pienso, no es muy común ver el arco iris. En primer lugar, no veremos el arco iris si está ocurriendo una tormenta o si hay mucho viento. Para que veamos algo, la lluvia debe de estar en suspensión en la atmósfera y deben ser esferas muy pequeñas y lo más redondas que sea posible. Leslie, supongamos que existen las condiciones anteriores, es decir, pequeñas esferas de agua flotando en la atmósfera. ¿Qué posición debes tener con respecto al sol para que puedas ver el arco iris? ¿Estar de frente a él o dándole la espalda? Pues yo pienso que de frente al sol. Déjame decirte que no es así. Debes estar dando la espalda al sol y así el arco iris se formará delante de ti. Tú estarás entre el sol y el arco iris. Pero ¿cómo voy a poder ver la luz dispersada si la fuente está a mis espaldas? Yo pienso que eso no tiene mucho sentido. Para que la pueda ver, tendría que ser reflejada hacia mí como por un espejo. Pues no tenemos espejo, pero sí tenemos gotas de agua. Primero, el haz de luz incide sobre la parte externa de cada esfera de agua y sufre una refracción. En esa refracción se separan los colores de la luz blanca, ¿no, maestra? Luego, esos rayos de colores van a seguir su trayectoria dentro de la esfera y eventualmente chocarán con la pared de la misma. Ahí se reflejarán y seguirán nuevamente hasta encontrarse con la frontera de la gota de agua. Volverán a experimentar una reflexión y saldrán de la gota. Si midiéramos el ángulo que se forma entre el haz de la luz que entra y con el que podemos percibir la luz nosotros a la salida, encontraríamos que el ángulo que forma es de 42 grados aproximadamente. O sea que el ángulo de salida de la luz depende de nosotros. Así es. Aunque la luz sale dispersada hacia todas direcciones, nosotros solo podemos ver la que incide sobre nuestros ojos. Y de toda esa luz que dispersan las gotas de agua, la que tiene una inclinación aproximada de 42 grados es la que percibimos como el arco iris. ¡Vaya! Nunca me hubiera imaginado que el arco iris dependiera de mí. El arco iris no existe en un lugar en específico. Si bien las condiciones climatológicas específicas son necesarias, no ocurrirá a menos de que se dé una alineación correcta entre la posición del sol y el punto de vista del observador. Esa es la razón por la que los arcoíris ocurren por la mañana o por la tarde, ya que la posición del sol
permite que su luz entre con un ángulo adecuado a las gotas de agua para que las podamos observar. Pues eso sí que explica por qué no siempre que llueve tenemos un arco iris. Tienes razón, Leslie. Bueno, maestra, pienso que ahora sí ha llegado el momento de responder la pregunta del millón. ¿Por qué el arco iris tiene esa forma? Para explicar eso, primero vamos a analizar cómo es nuestra posición con respecto al sol y el ángulo con el que nos llega la luz que sale de las gotas de agua cuando está sucediendo un arco iris. En primer lugar, está la luz que llega del sol a las gotas de agua, la cual se dispersa y sale a 42 grados con respecto a nosotros, aproximadamente. Si trazamos una línea paralela al haz de luz solar, que pase a la altura de nuestros ojos, entonces todas las gotas que dispersan la luz en este ángulo se encuentran en una franja circular, que es lo que percibimos como un arco iris. Es como si tomáramos una escuadra y la giráramos sobre uno de sus cantos. El vértice que se desplaza dibuja una circunferencia, que sería la zona de gotas de agua que dispersan la luz al ángulo adecuado para que podamos ver el arco iris. Y es por eso que decía que ver un arco iris depende también de la posición del observador y no solo de las condiciones atmosféricas. Utilizando la analogía de la escuadra que gira, si pudiéramos darle la vuelta completa se dibujaría un círculo, ¿no, maestra? Así es, Leslie. Pero no podemos ver el círculo completo, porque en el suelo no puede haber gotas de agua suspendidas que dispersen la luz. Resultó que además de aplicar la física, ocupamos la geometría y trigonometría para poder explicar este fenómeno. Tienes razón, Leslie. Déjame decirte que el tipo de arco iris del que estamos hablando se le conoce con el nombre de arco iris primario. Y además de aparecer después de una lluvia, se le puede observar en una caída de agua. Entonces, ¿existe otro tipo de arco iris? Así es. Se han observado otras variedades de arco iris, tanto con formas como colores. Los tipos de arco iris dependen de diferentes condiciones atmosféricas que influyen en el modo de proyección del arco luminoso. Hablemos primero del arco iris secundario. Ya sé a cuál se refiere. Es cuando el arco iris se ve doble, ¿no, maestra? En efecto, justamente también se le conoce como arco iris doble. Este se forma por encima del primario, presenta sus colores invertidos y además no es tan intenso. ¿Y cómo es que se forma este otro arco iris? En este arco iris, la luz incide a una inclinación diferente en las gotas del agua. Esto provoca que se invierta el sentido de los colores y que el ángulo al que lo vemos sea aproximadamente de 52 grados y no de 42. Es por esta razón que al tener un ángulo mayor, lo vemos siempre por encima del arco iris primario. También existe otra variación llamada arco iris supernumerario, en el cual se observan varios arcoíris tenues al mismo tiempo. Este es un fenómeno raro y se debe a que las gotas de agua que dispersan la luz son muy grandes, con un diámetro de alrededor de 1 milímetro. Otro fenómeno muy interesante es el arco iris rojo, también conocido como arco iris monocromático. Este se forma durante el amanecer o el atardecer, con el sol ubicado muy cerca del horizonte. La posición del sol hace que la luz azul se disperse en direcciones que nosotros no podemos ver y queda mayormente la luz roja. Es por eso que el arco iris es rojo, porque es la única luz dispersada que observamos. Ese arco iris debe ser muy raro. Nunca había visto uno. ¡Qué fenómeno tan interesante! Por otro lado, también existe el arco iris circunhorizontal, conocido como arco iris de fuego. Este aparece en muy pocas ocasiones y se forma en un tipo específico de nubes llamada cirro. Estas están compuestas por pequeños cristales de hielo y forman bandas delgadas acompañadas por lo que parecen crestas. El arco iris se forma al dispersarse la luz en los cristales de hielo y se proyecta en las mismas nubes que se perciben pintadas de colores.
Ese es un arco iris muy interesante. Incluso se podría llegar a confundir con una aurora boreal, pero su naturaleza es completamente diferente. También se puede observar otro tipo de arco iris doble, pero en este caso los colores siguen la misma orientación. A este fenómeno se le conoce como arco iris gemelo. Es muy raro de ver y se proyecta con dos arcos, que a diferencia del arco iris secundario, se origina en un único punto base y sus colores no se invierten. Se ha descubierto que estos arcoíris se generan cuando la lluvia está compuesta por gotas de diferente tamaño. De este modo, cada tipo de gota produce su propio arcoíris. Y al tener diferente diámetro, el ángulo de salida de la luz dispersada será diferente, lo que forma dos arcoíris. Este es uno de los más raros que se pueden observar. También existe otro fenómeno óptico llamado gloria. Este es el resultado de una combinación de la difracción, reflexión y refracción de la luz por las gotas de agua suspendidas en una nube. Las glorias están formadas por varios anillos concéntricos. En este caso, sí podemos ver el círculo del arco iris completo, por la perspectiva que debe tener el observador. Lo más común es que las glorias se observen desde el aire, por encima de la nube o rocío de agua que dispersa la luz. Recordemos que el sol debe estar a nuestras espaldas para ver el arco iris. El tamaño de estos arcoíris es pequeño, ya que el ángulo de salida de la luz va de los 5 a los 20 grados. ¿Se imagina, maestra, que pudiéramos ver un arcoíris en la noche? Eso sería realmente sorprendente. Pues se han llegado a observar arcoíris aún después de que el sol se ha ocultado. Ay, no, maestra, eso no se lo creo. Si no hay sol, entonces, ¿de dónde proviene la luz que se dispersa? Sí proviene del sol, pero no de forma directa, sino por el reflejo de esta en la luna. Estos se llaman arcoíris lunares, pero solo son posibles en ciertos lugares privilegiados del mundo, donde son bastante comunes. En la imagen podemos ver uno que se formó en Hawái. Es verdad, en la imagen se puede apreciar el cielo estrellado. Eso quiere decir que en efecto ya era de noche. Ahora que ya conocemos qué es un arco iris y los distintos tipos que existen, realicemos juntos el siguiente experimento. Los materiales que ocuparemos son una linterna o una vela, En este caso, utilizaremos la linterna de mi celular. un vaso de vidrio con agua, un espejo. Consideren que esta actividad se debe llevar a cabo en una habitación oscura. Primero, vamos a colocar el espejo junto al vaso con agua, formando 45 grados con el vaso. ¿Me ayudas, Leslie? Claro, maestra. Después, apagamos la luz para que la habitación quede muy oscura. Tomaremos la linterna y dirigiremos el haz de luz hacia el espejo. Leslie, observa cómo la luz se refleja y se forma en un arco iris. ¡Qué padre experimento, maestra! Recordemos que este fenómeno se genera por la refracción de la luz. En casa, realicen sus anotaciones sobre lo que observen cuando lleven a cabo este experimento. Ahora que ya saben cómo se forman los arcoíris y los diferentes tipos que podemos observar, copien las siguientes preguntas en sus cuadernos y contéstenlas. 1. ¿Qué es un arcoíris? 2. ¿Cómo explicarían a sus compañeros de clase cómo se forman los arcoíris? Compartan lo que les pareció más interesante de esta sesión con su familia.
Además, si quieren investigar más sobre el tema, consulten su libro de texto o distintas fuentes de información confiable. Le agradecemos mucho, maestra Cindy, por su valiosa participación. Un gusto, Leslie. Y a ustedes les invitamos a seguir participando en las próximas emisiones de Aprende en Casa. Gracias por acompañarnos. Cuídense y estén atentos a las recomendaciones de salud de las autoridades. ¡Hasta la próxima! Maestra, qué buen experimento. A ver, Lo podemos hacer con una vela o con serio? algún otro. A ver. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros